les voy a pedir que por favor me acompañen al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5. Y a manera de contexto, la epístola a los Hebreos es una epístola que se deduce que fue escrita a cristianos judíos mesiánicos, que habían encontrado en Cristo Jesús al Mesías, al Salvador, y el autor de Hebreos, que no se sabe quién fue, algunos dicen que fue Pablo, otros no saben si fue él o no, pero lo que sí es muy cierto y de mucho valor es lo que este autor habla, les escribe a esta comunidad que estaba a esta comunidad judía que estaba siendo perseguida por su fe. Y en el capítulo 4, los dije que fueran al 5 y ahí quiero que estén, pero quiero, para que se den una idea, en el capítulo 4, el autor de Hebreos empieza a hablarles acerca de todo lo que es el reposo, que es Cristo, y empieza él entonces a hablar sobre el sacerdocio de Jesús como el gran sumo sacerdote, y empieza a entrar en asuntos que son bien importantes. Y fíjense que en el verso 11, que es el que quiero compartir en esta mañana, de la continuación de estas predicaciones de niños en Cristo, les dice en el verso 11, ya en el contexto que les hablé, está hablando el sumo sacerdote, quién es Jesús, Melquisedec y todo esto, la obra de Cristo como sumo sacerdote, les dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y luego dice, ¿por qué? Por cuanto se han hecho tardos para oír. Y luego sigue diciendo, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y luego sigue diciendo, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿sí? Ahora, me quiero centrar en estos versos, porque si bien quiero decirlo y quiero dejar en claro que ser niño en Cristo es algo normal, es una etapa normal. O sea, yo sí quiero que entendamos que el que nosotros nos comportemos como niños es parte de un proceso. O sea, ¿estamos de acuerdo? O sea, no hay nadie que venga a Cristo y que inmediatamente ya comprendió todas las verdades, ¿verdad? No, eso es imposible. Pero aquí el problema es, y esto es exactamente lo que el autor de Hebreos está tratando con ellos, que les dice, miren, ustedes ya dejaron esa etapa. Aquí el reproche, si lo podemos llamar así, es que precisamente estos cristianos judíos mesiánicos, pues les reprocha algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que les reprocha? Aquí la cuestión es de que este autor les dice, miren, tengo mucho que decir, pero difícil de explicar. Vamos por orden. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos para oír. La palabra que usa aquí este autor en tardos es notros. Notros. ¿Y saben qué significa? Perezoso, flojo. O sea, una persona que tiene una mente floja, torpe, dura de oído, distraída. Fíjense. Entonces vamos a ver cómo el ser niño es una etapa de la vida cristiana, sí. Pero llega un momento en el que tú sigues siendo niño, no precisamente porque estés pasando por esa etapa. ¿Han visto ustedes cristianos que ya llevan años en Cristo? Que llevan años en la fe.
¿Y todavía actúan como niños? ¿Verdad que sí? ¿Saben por qué? Porque se han hecho tardos para oír, o sea, perezosos, se han hecho de una mente lenta, obtusa. Fíjense que esta palabra, en el tiempo antiguo, la usaban para los miembros insensibles de un animal que estaba enfermo. Por ejemplo, cuando un animal, digamos, de una pata, tenía insensibilidad en una pata y estaba enfermo, le decían, está nosotros, o sea, está todo atrofiado. Y luego fíjense, pero no nada más se usa así, también se usa para hablar de una persona que tiene la percepción y está cerrado como una piedra. Fíjate. Aquí podríamos incluso hasta sacar otra predicación, ¿verdad? Hablar del insensato, del necio. Una persona necia que no oye es una persona tarda para oír. O sea, no te escucha razones. Esto era lo que estaba pasando con los hebreos. Ellos ya no tenían por qué ser niños. Estaban en una etapa en donde ellos ya tenían que haber entendido. En el diccionario, la palabra perezoso, escuchen la definición: negligente, descuidado o flojo en hacer lo que debe o lo que necesita hacer. Alguien pesado o lento en el movimiento o en la acción. ¿Han visto a alguien torpe? Se tropieza. Sí, esto es muy común en el adolescente, ¿verdad? Saben que el adolescente, como está desarrollándose, su cuerpo está desarrollando, es normal, esto es normal, pero es algo muy común en el adolescente, que va caminando y todo lo va tirando, ¿verdad? ¡Ay, cuidado, ay, espérate tantito! Y todo lo tira. Oye, espérame, no, me vas a romper aquí la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es torpe. Incluso, si se acuerdan ustedes, otra vez tengo que referirme a esta serie de televisión del Chavo del Ocho. ¿Se acuerdan que le decía a don Ramón? Torpe, ¿verdad? Al chavo siempre. Porque él decía, es que no me tienen paciencia, decía él. Porque era torpe, era alguien lento, pesado, negligente, flojo, alguien que no hacía lo que le decían y hacía con un movimiento lento. Luego fíjense, la palabra indolente, que también nos da el diccionario, la definición de la palabra griega, es alguien que no se afecta o que no se conmueve. No es alguien que, en pocas palabras, como decimos aquí, le vale. No tiene sangre en las venas, tiene atole, ¿verdad? ¿Han visto a alguien así? Bueno, entonces ya saben que una persona así es una persona tarda, ¿verdad? La palabra notros, que es la palabra que usa que le estoy explicando, habla de una pereza innata, profunda. Es alguien que, ¿verdad? Que ahí se la va llevando. Y luego fíjense, verso 12. ¿Qué les dice? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Fíjense, esto es bien interesante, porque esta palabra maestros no la tomemos de manera literal. Muchas veces cuando lo leemos decimos, no, es que debiendo ser ya alguien que sabe, pero así, no. Esa palabra en el griego era una palabra que se la usaban para una persona, escuchen esto, está bien tremendo, alguien que estaba ya capacitado para enseñar a alguien sobre algún asunto. O sea, no era necesariamente alguien que supiera, que tuviera un diploma. No. En el antiguo Grecia, esta palabra de maestro se aplicaba a alguien que ya dominaba un asunto. A ver, yo les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes no son maestros en una área, pero dominan, digamos, saben, si les preguntan, pueden hablar de un tema, digamos, si no con profundidad, ya lo dominan?
Un tema, díganme, el que sea. ¿Qué tema les gusta? Que ustedes digan, si me preguntan, bueno, pues sí puedo darle... No, sin hablar de la Biblia, no hagamos solo, porque ahí voy a llegar ahorita. Pero a ver, por ejemplo, a manejar. A ver, Norma es maestra de manejo, de conducción, no tiene diploma, no, pero sin embargo ya domina perfectamente, de tal manera que le puede enseñar a su hija. ¿Verdad? Decirle, no, mira hija, esto es así, ¿sí o no? Digo, lo domina de tal manera que puede enseñar, ¿sí o no? Ahora, por ejemplo, alguien que sabe de cocina. Por ejemplo, Reina sabe de repostería, pero ella no es una experta en repostería. ¿Verdad que no? No, pero sin embargo ella puede decir, mira, sí tengo una idea. A eso se refiere esa palabra. O sea, no está hablando de alguien que ya se graduó, que ya dice, no, sí, él sí, no. O sea, aquí el reproche es más grande. Porque entonces está diciendo, ustedes ya dominando el tema de lo que estoy hablando y de la vida cristiana, es para que ustedes ya le enseñaran a otros. O sea, que sean ya maestros, pero no maestro como lo dije, ¿verdad? No maestro titulado o graduado, sino como alguien que ya domina suficientemente un asunto, un tema. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes ya dominan por lo menos lo esencial de la palabra? A ver, levante su mano. Yo creo que todos, a ver, no dije que son maestros, es que es lo que quiero que se entienda, que saben lo esencial y lo pueden dominar suficiente como para compartirle a alguien de Cristo, sí, ¿verdad? Son maestros. Bueno, a eso se refiere el reproche que les da este autor. Dice, es que ustedes ya dominan, ya saben el asunto suficientemente como para hablarle a alguien. Entonces, fíjate, cuando alguien en la fe ya sabe y tiene el conocimiento suficiente como que lo domina para compartir con otro, entonces en ese momento ya es alguien que es un maestro. No en el sentido que comúnmente pensamos, ¿verdad? Que se puede parar enfrente, porque eso pasa mucho. Luego dicen, no, es que a mí póngame a hacer otra cosa, pero no me ponga a enseñar. Ok, está bien. Pero ¿puedes ya hablarle a alguien de Cristo? Sí, entonces eres un maestro. Ya dominas perfectamente bien el tema. Sí, eres un maestro. A eso se refería. Eso es bien interesante porque, fíjense, la palabra primeros rudimentos, esa palabra que usa ahí, es stoicheia. Esa palabra griega, bien interesante porque esa palabra, en el tiempo antiguo, la usaban, para que se den una idea, por ejemplo, en la gramática, está hablando, por ejemplo, del ABC. O sea, está hablando de lo esencial. En la física, está hablando de los 4 elementos básicos que componen el mundo. El agua, el fuego, el aire. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿el saber eso te hace ser un experto? No. Lo que está diciendo es lo más básico. El ABC. ¿Sí me entienden? A eso se refiere esa palabra. En geometría está hablando de los elementos como el punto, la línea recta, qué es un rectángulo, o sea, lo que nosotros vimos en la escuela y que vemos con nuestros hijos ahora. ¿Qué le enseñaron a nuestros hijos? Por ejemplo, mi hija que va en el kinder, tercero le están enseñando, ya le enseñaron las figuras, ¿verdad? Y ahorita está enseñándole mame, mi, mu, ¿verdad? Es lo básico. Bueno, esta palabra era la que usaban anteriormente cuando hablaban de cosas tan esenciales y elementales de cualquier asunto. Entonces, a ver, para entender esto, ¿qué está diciendo entonces el autor de Hebreos? Que ustedes ya deberían de manejar perfectamente bien todo lo que tiene que ver con la fe, lo que tiene que ver con lo más elemental de la vida cristiana. Ustedes ya deberían de manejarlo. Pero qué triste es ver que alguien que ha durado años en la iglesia no sabe ni siquiera la O por redonda. ¿Cierto o no? Dicen, ¿cómo es posible? Tantos años metido dentro de la iglesia y no sabe exponerle a alguien el ABC. No sabe decirle a alguien, ese es un niño. Y es un niño
No porque sea una etapa de niño, porque insisto, hay una etapa de niño que es muy normal, pero esta ya está hablando de alguien que ya tiene tiempo y que ya debería de manejar por lo menos lo básico. ¿Van conmigo? ¿Sí? Luego fíjense, alguien dijo, ¿verdad?, que estos cristianos son cristianos bonsai. ¿Han visto los árboles bonsai? ¿Cómo son? Chiquititos, ¿verdad? Pequeñitos, nunca crecen. Nunca van a crecer, ¿verdad? Luego fíjense, en el verso 13. Todo aquel que participa de la leche es, ¿qué? Es un inexperto en la palabra de justicia. Y luego usa la misma palabra porque es un nepio. Es un niño, ¿verdad? ¡Ay, qué triste! Y luego sigue diciendo, ahorita voy a ir a las definiciones. Esa palabra inexperto, ¿qué quiere decir? Y luego, pero el alimento sólido, en el verso 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra que usa ahí es apeiros. Inexperto es apeiros, y se refiere a alguien que no tiene experiencia. Ahora, es bien interesante porque fíjense, la palabra en el diccionario experiencia se define así: práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. A ver, si Armando todos los días se va a un taller mecánico y está ahí, ¿verdad?, viendo cómo quitan motores y desarmando cables o desarmando motores, quitando cables, todo. ¿Qué va a pasar con el tiempo, con la experiencia? ¿Qué va a pasar con él? Se va a hacer un experto, ¿cierto o no? Luego fíjense, la siguiente definición de experiencia: conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas. A ver, entonces, ¿qué está diciendo? Para que vayamos entendiendo. ¿Qué está diciendo aquí el autor de Hebreos? Bien fácil, dice, mira, ustedes se han hecho inexpertos, o sea, han sido personas que por la falta de práctica prolongada, a través de un conocimiento o una habilidad por hacer algo, no saben. Miren, yo siempre digo, ¿cuánto tiempo gasta una persona en su lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo gasta alguien en su tiempo con Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad? Y entonces de ahí ya uno entiende. Y dice, pues ya me quedó todo claro, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no hay una experiencia, no hay una práctica prolongada, ¿verdad?, que te proporciona un conocimiento o una habilidad. Entonces, a ver, si una persona no lee la Biblia, que eso es lo que, fíjense, estoy leyendo un libro muy interesante donde habla precisamente de esto, ¿no? Y miren, la iglesia Pentecostés, la iglesia carismática, el día de hoy, por eso tenemos tanto niño en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque ha dejado la práctica o la experiencia de la palabra por vivir experiencias emocionales y místicas en su vida. O sea, se ha abocado más a lo que siento, a lo que sentí, a lo que vi. Por eso yo les decía la otra vez, ¿qué pasa con todas estas personas que dicen, pues hay un testimonio bien suave, ¿verdad? Tengo un testimonio de unos jóvenes que fueron al infierno. Y ahí están viéndolo, ¿verdad? Y su vida la están basando más en experiencias místicas mire, que yo la verdad tengo todas mis dudas, porque yo no puedo entender cómo, a ver, yo he escuchado en mi vida de cristiano, yo he escuchado como 7 testimonios distintos y todos son bien diferentes. A ver, si alguno de ustedes viene a mi casa a visitarme, ¿verdad? Que de hecho pues van todos los días, o bueno, la conocen. A ver, si un día viene, por ejemplo, la familia, bueno, Reina, ¿verdad? Y luego va y le dice a Charito, fíjate, ya fui a la casa del hermano Luis, ¿sí? ¿Y qué tal? No, está bien grande, tiene una alberca, y Charito viene y dice, oye, ¿dónde está? Me engañaron, me tomaron el pelo. En la azotea, ¿verdad?
Y luego viene el Gómez y dice, no, yo fui. No, es un castillo medieval. Él vive en un castillo medieval. Y luego viene otro y viene mi mamá y dice, no, él vive en el monte, de una casa allá en el cerro. A ver, yo les pregunto, ¿por qué todos los que han ido al cielo da una versión diferente del cielo? Y lo mismo pasa con los que van al infierno, ¿verdad? Yo escuché, escuchen esto, escuché este testimonio de unos jóvenes que supuestamente, digo supuestamente porque no puede quedar más que en el supuesto, fueron al infierno. Y dice, y ahí vimos a uno que se estaba quemando. Y le dijeron, ¿por qué te estás quemando? Y dijo, es que yo no daba mis diezmos. Hágame el favor. O sea, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice que el que no da sus diezmos se va al infierno? O sea, la Biblia nunca dice eso. Y luego otro, no, y tú, no, pues es que yo siempre murmuraba. O sea, yo entiendo que la murmuración es algo carnal, no está bien, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, son cosas así que tú dices, no puede ser posible, ¿no? O sea, rompen con todo lo que la palabra enseña. Y ahora, ¿y qué pasa? Bueno, que eso es lo que prefieren. La gran mayoría de los cristianos prefieren de vivir de emociones, de que el sentí, vi, ¿verdad? Yo me acuerdo que en una ocasión una persona me dijo que en una iglesia hacían retiros y que, no hombre, que allá literalmente bajaba una nube visible. O sea, no, hermano, mira, lo más bonito es de que estando ahí en medio del Congreso, baja una nube, así, todos la vemos, ¿verdad? ¿De veras? Sí, órale. Bueno, ¿y esa nube qué provocó en ti? O sea, para empezar, ¿tú la viste? No, yo no la vi, pero dicen que se veía bien bonito. Bueno, pues resulta que al poco tiempo me di cuenta que esas personas ya ni iban ahí porque se lo estaban transeando. Entonces le dije, bueno, ¿y qué onda con la nube? ¿Verdad? ¿Qué pasó? O sea, a ver, ok, vi una nube y luego una paloma y vi que había no sé qué y que bueno, y de todo esto yo me pregunto, ¿de qué te ha servido todo esto en tu vida? O sea, ¿qué te ha dejado? Si lo único que te ha dejado es una falta de experiencia y eres un inexperto en lo que, ahorita vamos a llegar a lo que dice, porque ahí lo dice Hebreos, lo único que ha provocado en ti es una falta de experiencia, o sea, una falta de práctica prolongada en el conocimiento o en una habilidad, ¿sí? O un conocimiento adquirido, ¿a través de qué? De una práctica prolongada. Entonces, ¿qué está provocando en ti? Ser un ser emocional, ser un niño que toda la vida vas a estar así. ¿Cierto o no? Ustedes véanlo, platiquen con alguien, un cristiano que vive de eso y todo el tiempo va a vivir de eso, todo el tiempo. Ahora, fíjense, la palabra que usa aquí en madurez, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Bueno, esa palabra, madurez, en el griego es teleios. Y esa palabra es bien interesante, porque esa palabra, teleios, habla de alguien que ha acabado algo, alguien que está completo. Alguien que, por ejemplo, cuando uno ve el trigo o alguna semilla que está inmadura, ¿cómo se ve? O por ejemplo un árbol, cuando uno ve ¿cómo saben ustedes que un mango está todavía inmaduro, que no está bueno? Por el color, se ve verde. Pero cuando ya cambia de color, ¿qué dicen? Hasta luego dicen, ese ya está maduro, ¿cierto? Está que se cae. Esa es la palabra también, teleios, habla de alguien que ya llegó, ya cumplió su ciclo. O sea, dices, está completo. Vamos a ver algunos ejemplos de esta palabra. Por ejemplo, Mateo 5:48. Cuando tú, por ejemplo, las hermanas que les gusta hacer panes, hornear. Por ejemplo, ¿qué hacen las hermanas que les gusta verdad? ¿Cómo saben que todavía no está bien el pan o el pastel? ¿Se fijan cómo sí entienden y dominan muy bien? O sea, para que entendamos bien, a eso se refiere. Alguien, teleios, habla de eso. Alguien que dice, no, ya está en su punto. Y me refiero a las mujeres, porque las mujeres son las que son mejores para esto, o en la cocina, ¿verdad?
Una mujer que está cocinando dice, no, todavía le falta. Pero cuando ya está bien cocinada, dice, ahora sí está en su punto. Eso es teleios, ya está completo, ya está perfecto, se puede comer. Lo mismo decía yo de un árbol, de un mango, por ejemplo. A ver, ¿qué dice Mateo 5:48, por favor? Esa palabra perfecto es teleios. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes deben de ser completos. Así como el Padre, así ustedes también. O sea, no les debe de faltar nada. No deben de ser como ese pan que todavía está cociéndose. No, todavía le falta. Pálido. Esa es la palabra. Y luego fíjense, Colosenses 2:10. Dice, y ustedes están completos en Él. ¿En quién? En Cristo, que es la cabeza. ¿Se dan cuenta? Es la misma palabra, completo. O sea, no te falta. En Él estamos completos. Pero qué lamentable que muchos cristianos están incompletos. ¿Por qué? Porque no han entendido, no han visto, siguen viviendo de un montón de cosas, ¿verdad? En lugar de apegarse a lo que verdaderamente Dios quiere, ¿no? Fíjense, vamos a seguir viendo. En Romanos 12:2 quiero dar algunas escrituras que hablan que usan esta palabra, teleios, para que vayamos entendiendo. Romanos 12:2, fíjense, la palabra perfecta es teleios. Pero ustedes deben de entender que los traductores, dependiendo del contexto, aplicaban la palabra. O sea, alguien que también ya es maduro se le puede llamar perfecto. No porque no tenga errores, sino porque dices, no, sí, es alguien que está bien maduro, ¿no? No, o sea, por ejemplo, uno puede decir de un maestro o de una persona que sabe mucho, no, es un maestro, es perfecto para enseñar. No es que no tenga error, es que sabe muy bien. Ahora, fíjense, Pablo dice, no se conformen a este siglo, más bien transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y completa, perfecta. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo es que nosotros somos completos? Cuando nosotros nos renovamos por medio del entendimiento, del conocimiento de Dios, podemos nosotros comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Completa. Por eso es que vemos, y lo dije yo la primera vez que prediqué esto, que Pablo dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Por eso vemos, como les decía, que desgraciadamente el cristiano moderno anda de congreso en congreso, ¿verdad? Y luego dice, no, fíjate que va a haber un congreso de profetas, ¿verdad? Bien, padre, vamos a ir, y ahí van. Y luego, no, ya viene otro congreso de liberación, y ahí van, ¿verdad? Y ahí son llevados. Y nunca pueden entender cuál es la buena, agradable y completa voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia. ¿En qué? En la palabra. Son inexpertos. Vamos a ver en 1 Corintios 14:20, nuevamente esta palabra. 1 Corintios 14:20. Fíjense, otra vez esta palabra se vuelve a usar aquí Pablo y dice, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, o sea, para lo malo. Pero aquí los traductores cambiaron la palabra por maduros, pero es teleios, es la misma. Dice, pero maduros en su forma de pensar. Entonces, cuando una persona todavía es un niño, ¿qué pasa, verdad? Todavía o sea, todavía no completa, es como el pan. Ahora, pero ¿cuál es el reproche del autor de Hebreos? ¿Por qué estaban así? Por su falta de experiencia, inexpertos. ¿Por qué? Porque se habían hecho flojos para oír, ¿verdad? O sea, retardos. O sea, eso es bien importante. Porque entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos de ser personas como listas, rápidas, para escuchar, expertos, estar prontos para oír, dice Santiago, ¿verdad?
Y luego fíjense, en Efesios 4:13, vamos a ver otra escritura, que también, ahí tengo muchas escrituras que hablan de esta palabra, pero Efesios 4:13 también, fíjense, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón teleios. Perfecto, o sea, completo, maduro, alguien que no le falta, que está bien. Eso es lo que debemos nosotros de llegar a ser. Hacia allá es nuestra meta, ¿sí? Entonces, Pablo entendía perfectamente bien esto. Él sabía perfectamente bien que el evangelio que él predicaba y lo que él hablaba, el propósito que tenía era que la gente cuando lo recibía pudiera entenderlo y crecer. En Colosenses 1:28 lo deja bien en claro. Él habla, en Colosenses, habla precisamente de todo esto. Y fíjense ustedes lo que dice, hablando acerca del evangelio que él predicaba, hablando del ministerio a los gentiles. Fíjense, a ver, ¿cómo dice ahí, por favor? ¿Cuál era el propósito del mensaje que él hablaba del evangelio? Pues, ¿cuál era el propósito? ¿Qué dice ahí que era? Anunciar y amonestar a todo hombre. Y luego dice, y enseñando a todo hombre en toda... Fíjense, estoy tocando el tema de la sabiduría los viernes. Y voy a llegar a esta escritura, porque la voy a hablar, ¿verdad? En donde dice, en toda sabiduría. Pero fíjense, no está hablando de la sabiduría humana. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Verdad? De la sabiduría que es en entender y conocer a Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos? Esa es la sabiduría. Y esa establece, enseñándole a todo hombre en toda sabiduría, ¿a fin de qué? ¿Cuál es el propósito de Pablo? ¿Verdad? A presentar maduros, completos en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Se dan cuenta cómo ese es el fin del evangelio? O sea, no es que si alguien te dice, no, es que a mí me dijeron que el propósito es lograr tus sueños. No, hombre, están pero bien desviados, ¿no? O es que a mí me dijeron la otra vez el hermano en la iglesia que el propósito del evangelio es darte una casa, como la del sorteo del TEC, ¿verdad? Bueno, la Biblia a mí me enseña otra cosa. A mí me enseña la palabra que el fin que Dios tiene para mi vida es poderme llevar a una estatura de un hombre o una mujer maduro, completo, que no le falta nada. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el propósito. Y esto es lo que tenemos que entender, porque si no, de otra manera, entonces nos volvemos niños, que toda la vida nos lo vamos a pasar viviendo de un montón de cosas, pero nunca en aquello a lo que debemos de darle la atención. Luego fíjense, allí mismo en Colosenses, pero en el capítulo 4, verso 12, otra vez el apóstol Pablo vuelve a hablarle a los colosenses. Y fíjense lo que les vuelve a decir. Dice, miren, les saluda Epafras, el que es uno de nosotros, siervo de Cristo. Y dice, él siempre está rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones. Qué bonito, ¿verdad? Siempre está orando, ¿verdad? Ay, Señor, sé que los de Colosas. Dice, fíjense lo que pedía, no decía, dales ese carro, ese burro, ese semental que les hace falta, dales esos bueyes fuertes, no, dales esa casa en la colina que han pedido. Dice, no, él pide encarecidamente que estén firmes y luego dice, teleios, completos, perfectos. Y luego usa la otra palabra, y completos, o sea, de tal manera que no falte ni le sobre nada. Y dice, en todo lo que Dios quiere. ¿Te das cuenta? No en lo que tú quieres. Pero fíjate cómo Dios y el Evangelio se trata de poder hacernos perfectos, o sea, completos en todo lo que Dios quiere. De tal manera que yo lo decía, cuando tenemos la sabiduría de Dios, decía el viernes, entendemos todo. No tengo por qué meterme en conflictos. Decir, ay, pero ¿por qué? Como el día de hoy enseña, ¿no? En donde dicen, no, tú confiésalo, créelo, decláralo. Y cuando no reciben eso, ¿qué pasa? Se decepcionan. ¿Por qué? Porque no es así. No les están inculcando la verdadera sabiduría de Dios, que es entenderlo y conocerlo. Porque cuando yo entiendo y conozco a Dios, no tengo lugar a dudas. Digo, Señor,
tú siempre vas a querer lo mejor para mí. Y si eso no era lo mejor, es porque tú sabes que así está bien. Ahora, ¿lo entiendo? No. Pero sé que confío en ti, que eres Dios, que tú sí sabes. Entonces, eso nos da un sentido de ¿qué? De contentamiento en las cosas que hacemos. Si no, mira, está bien. Oye, pero ¿por qué no te gustaría tener esto? Bueno, mira, probablemente sí, pero si no lo tengo, es porque Dios sabe. Probablemente si lo tuviera, quién sabe si me vieran aquí, ¿no? O sea, tantas cosas que no sabemos. Luego, fíjense, cómo el Evangelio no se contradice, ¿eh? Porque no nada más fue Pablo, todo el Espíritu Santo inspiró a cada uno de estos autores, de tal manera que también Santiago habla de esto. En Santiago 1:4, bueno, ok, vamos a leer del verso 2, perdón, para tomar el contexto. Santiago capítulo 1, versos del 1 al 5. Y ahorita, fíjense, esta escritura también, cuando llegue al tema de los viernes, voy a hablar de esto, porque aquí Santiago, para los que dicen, es que yo no tengo sabiduría, bueno, aquí dice, pídale a Dios. Fíjate, está hablando Santiago y les dice, miren, no tengan por sumo gozo, para los que luego dicen, ¿verdad?, que el Evangelio no es de tribulación o no es de prueba, no, todo es miel sobre hojuelas. Bueno, aquí Santiago dice, miren, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y luego dice, ¿por qué? Porque sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pero luego fíjense, dice, mas tengan la paciencia su obra de leyos completa. O sea, deja que la paciencia a través de la prueba, ¿verdad?, te vaya moldeando y que haga su obra completa. Y luego dice, para que sean, y luego otra vez vuelve a usar la palabra, teleios, perfectos y cabales, sin que les falte, ¿qué? Cosa alguna. Y esto no está hablando de que voy a tener la vajilla de mis sueños, no me falta nada. Aquí dice, ¿qué te hace falta? Vajilla, no, ya tengo. Alberca, no, ya tengo. No está hablando de eso, está hablando en lo espiritual, que es lo que muchas veces confundimos, o que predican eso, dicen, no, aquí fuera de contexto dicen, aquí está diciendo para que no te falte nada. No, está hablando en el aspecto espiritual, de madurez. Por eso es que tenemos tanto niño, porque le están diciendo un montón de cuentos y se le están creyendo. Porque dices, no, la Biblia claramente dice que las pruebas traen a nuestra vida paciencia y hacen su obra. ¿Y qué es lo que hacen en nosotros? Nos hacen completos para que podamos llegar a ser maduros, ¿verdad? O sea, perfectos y cabales, sin que nos falte nada. ¿Sí? Todo lo podemos entender. No, entiendo perfectamente. ¿Se dan cuenta cómo ese es el Evangelio? Así es el Evangelio. Ahora, nunca debemos de pensar que Dios, cuando se refiere a dádivas, cuando se refiere a cosas, está hablando de cosas materiales, porque vuelvo a lo mismo. Cuando la prioridad de Dios para tu vida y mi vida es que crezcamos y nos desarrollemos en el hombre espiritual, no entretenernos con juguetitos y sí, mijo, lo que tú quieras. ¿Qué quiere ahora el nene? El junior. ¿Qué quiere el junior? Quiero un carro. Ah, muy bien, se lo voy a dar, ¿verdad? O como yo les decía, este libro fantasioso en donde dicen que este hombre fue al cielo, ¿verdad? Y vio una bodega y que le dijo, ¿y todo esto qué es? No, pues son las bendiciones que no reclamaron. Y ahí está la gente creyendo, ¿verdad? Mira, aquí está la bodega de Gómez. Mira todo lo que no pediste y era tuyo, ¿verdad? Bueno, Santiago 1:17, fíjense lo que dice Santiago 1:17. Santiago 1:17, que dice, toda buena dádiva, todo regalo, teleios, perfecto, completo, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ni mudanza, ni hay sombra de variación. Ahora yo les hago una pregunta. Si nosotros somos hijos de Dios y debemos de actuar como nuestro Padre, y si nuestro Padre no tiene mudanza, o sea, no cambia, ni tiene sombra de variación, ¿cómo espera que seamos nosotros? Iguales, ¿verdad?
Entonces, cuando tú ves un cristiano parpadeante, inconstante, eso habla de una persona que no ha entendido, que es un niño, es un inmaduro. Eso es lo que es. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que nuestro Padre es Dios y como tal, Él no anda cambiando, Él no te dice como muchos, Dios me dijo, y al ratito, oye, pues no te había dicho Dios, ay, sí, pero como decía Héctor, ¿no? El pastor Héctor, que fue uno de estos hombres ahí, le pidieron prestado, no sé cómo estuvo, creo que le pidieron prestado, ¿no? Un salón ahí en su iglesia y tuvo su reunión y le dijo, a ver, ¿quién quiere ser sano? Y luego ya vino una mujer, ya ven que no falta, ¿verdad? Y ya llegó, a ver, ¿usted qué? No, pues no, yo quiero ver, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar y oro por ella. A ver, ¿ya ve? No. A ver, otra vez, vamos a orar por usted en el nombre de Jesús. Y pues nada. Resulta que al final le dijo, pues no veo nada. Dijo, no, es que ya el Espíritu Santo ya me dijo que ¿para qué es darte vista si tú estás mal de la columna? Sí, que Dios ya te sanó de la columna, ¿sí? O sea, qué chistoso. ¿Se han oído ustedes eso de que de repente viene uno y dice, Dios me dijo? ¿Se han dado cuenta de eso? Que dicen, Dios me dijo. Y dices, oye, ¿y luego qué pasó? ¿Qué será que Dios se desdijo? Primero te dijo una cosa, qué bromista es Dios. ¿Cómo dice una cosa y luego nos sale con otra, verdad? No. A ver, ¿ustedes creen que es así? ¿Quién se equivoca? Claro, Dios no miente. Dice la Biblia, Dios, en Él no existe mudanza, no hay ese parpadeo, ¿verdad? No hay sombra de variación. Él cuando te da todo don completo, para nuestra vida espiritual, para que no nos falte nada. Así es Dios. Pero desgraciadamente el día de hoy se han transgiversado la palabra de una manera tan increíble que han hecho un montón, le han cortado, han metido retazos, ¿verdad? Le han hecho un montón de cosas. Fíjense, la palabra que usa ahí el autor de Hebreos cuando dice por el uso, esa palabra es hexis. ¿Y saben qué quiere decir esa palabra? ¿Qué significa? Hábito, experiencia. Ya les dije lo que era experiencia, ¿verdad? En la definición del diccionario. Práctica prolongada que proporciona un conocimiento o una habilidad para hacer algo. Yo les daba la otra vez el ejemplo de qué pasa con un cajero que trabaja en un banco y que llega un billete falso. ¿Por qué lo detecta tan rápido y tú y yo no? Porque tiene experiencia. ¿En qué? Él tiene una práctica prolongada en un conocimiento de estar con el tacto tocando el papel. Y dice, no, esto es chafa, esto no es. ¿Verdad? Tal vez tú y yo no lo podemos comer. Ay, sí, mira el billete. Él no, o ella. Dice, no, esto no es. Esa palabra uso, dice, porque por el uso, ahí acompáñenme, dice en el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado teleios. ¿Estamos de acuerdo? Madurez, o sea, para los que ya están completos, ¿verdad? El alimento sólido, la comida, el bistec, el chirlón, la carne sólida es para los que ya están completos. Para los que por el uso, o sea, para los que por la experiencia, por el hábito, ¿qué tienen? Los sentidos. Claro, involucra los oídos, hermano, muy bien, pero no está. Así es, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una persona que está completa y que tiene sus sentidos espirituales bien ejercitados. Ahora, ¿eso cómo lo logramos? ¿Verdad? Porque alguien puede decir, no, sí es cierto, ¿verdad? Ahí viene la palabra que quiero llegar. La palabra ejercitados, fíjense, en el griego es gimnazo. ¿Y saben de dónde se deriva? ¿Saben de dónde tomamos esa palabra? Gimnasio. ¿Qué se hace en un gimnasio? De ahí nosotros tomamos la palabra gimnasio, porque la palabra ejercitado es gimnaso. ¿Qué quiere decir? Muy bien, vamos a ver. Primera de Timoteo 4:7. Primera de Timoteo 4:7. Ahí viene esa palabra, fíjense. Y de aquí me voy a tomar para seguir. Está bien interesante. La palabra ejercítate es gimnaso. A ver, ¿qué está diciéndole Pablo a su hijo Timoteo? Dice, mira, desecha, o sea, ¿qué es desechar?
deshacerte, ¿verdad? Quitar, dice, bueno, desecha las fábulas profanas. En el tiempo de Pablo, de Timoteo, era muy común que los griegos, tanto griegos como judíos, hablaran mucho de fábulas, de historias, y dice, de todas esas fábulas profanas, y luego cuando habla ahí de viejas, está hablando de mujeres chismosas, sí está hablando de mujeres, dice, mira, todos esos chismes que las mujeres están ahí hablando, todas las tardes se sientan ahí a chismorrear, y dice, no, desecha todo eso, deséchalo, y luego ¿qué le dice? Ejercítate. ¿Para qué? ¿Qué es eso de la piedad? ¿Es un pueblo que está aquí a 2 kilómetros, en Michoacán? ¿Es una ciudad? No, ¿verdad? ¿Qué es eso de la piedad? El amor a las cosas de Dios. A ver, ¿qué más? No, bueno, sí, pero a ver, ¿alguien más? La piedad. Es que se ha confundido. Se dice, debe ser piadoso. Bueno, fíjense, para entenderlo, dice, ejercítate para la piedad. La piedad es para todo lo que tiene que ver con Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios es la piedad. Todo. ¿Qué es lo de Dios? A ver, díganme. ¿El dar es el cosa de Dios? Sí. ¿El someterse es cosa de Dios? Sí. O sea, servir, sí. Todo eso encierra la piedad. Todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo? Ejercítate. Fíjense, esta palabra se usaba, gimnazo, cuando alguien se ejercitaba desnudo en el tiempo antiguo. En el tiempo de Grecia. O sea, era alguien que se ejercitaba de una manera, bueno, pues constante, no como aquel que va y paga su trimestre, ¿verdad? Y no se vuelve a parar. No. Gimnasia es alguien que lo practica, ¿verdad? Y que lo domina. Y aquí le está diciendo, ejercítate como un atleta se ejercita, así tú ejercítate, pero para las cosas de Dios. Fíjate, eso es bien interesante, ¿eh? Denota aquello que caracteriza una búsqueda de Dios, o lo que le agrada a Él. Esa es la piedad, ¿sí? Entonces, ¿el dar es parte de la piedad? Sí, pero no es lo único. Es todo lo que tiene que ver con Dios, y lo que le agrada, eso es ser piadoso. Ahora fíjense, en 2 de Pedro, capítulo 1, versos del 3 en adelante, lo voy a leer. Cuando habla de esto, entonces, está diciendo que debemos de ejercitarnos en las cosas de Dios, como si fuera un ejercicio espiritual, que va a producir en nosotros un fruto de justicia, ¿sí? Y nos va a hacer estar completos. Fíjense, ahí en el verso 3 dice, ahí ya lo tienen, 2 de Pedro capítulo 1 verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la ¿qué? Piedad, ya sabemos que es piedad, ¿no? Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, es la misma palabra, y luego a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, ¿qué? Amor. Y luego, escuchen, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar, ¿cómo? Ociosos ni sin fruto. ¿Qué les dije yo al principio de lo que les dice Hebreos? Se han hecho tardos. ¿Qué es tardo? Ocioso, perezoso, lento, flojo. Dice, si todo esto está en ustedes y abundan, o sea, si se ejercitan en esto, no los van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a ser una persona que vas a dejar de ser un niño para poderte convertir en un hombre maduro, completo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego,
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué? No caerán jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, para resumir, ¿qué tenemos que hacer para nosotros dejar, o sea, el ser niño es una etapa como la que vivimos nosotros como seres humanos, pero no podemos quedarnos ahí. No. Si nosotros ya hemos llegado a un momento en nuestra vida en el que ya dominamos los primeros rudimentos, o sea, el A, B, C, los colores, ¿verdad? Negro, blanco, o sea, lo elemental, entonces ya debemos nosotros de ser maestros. Y por lo tanto, ejercitarnos, tener la experiencia. ¿Cómo? ¿A través de qué? A través de las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que dejemos de ser niños. Es la única manera. Y como consecuencia, llegaremos a ser gente madura, completa, que no nos falta nada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, parte de la vida cristiana es la disciplina que Dios nos da en nuestra vida. De eso hablábamos en la clase en la mañana, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Que el día de hoy se ha abandonado la disciplina, se ha abandonado el orden, se ha abandonado. Dice Hebreos, con esto termino, Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, la misma palabra, gimnazo, ejercitados. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que nos tenemos que ejercitar en el conocimiento de las cosas de Dios para poder crecer. Y eso nos va a llevar a estar completos y maduros. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que la Biblia nos enseña, es lo que nos manda. Por lo tanto, dejemos de ser niños, crezcamos, sigamos adelante. Les dice el autor de Hebreos, tengo tanto que decir, pero tan difícil de explicar. No puedo avanzar en el tema. ¿Por qué? Pues porque mira todo esto, cómo se han hecho. ¿Verdad? Y les reprocha a él. Dice, miren, volviendo ahí a Hebreos, a lo que estábamos leyendo, Hebreos 5, ya con esto termino. Fíjense lo que les dice. En el capítulo 6, verso 1. Le dice, miren, por lo tanto, dejando ya los rudimentos, ya vimos cuáles son los rudimentos, ¿verdad? De la doctrina, y luego fíjense, vamos a la perfección, o sea, vamos a caminar hacia la perfección. No echemos otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, ¿verdad? De la fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno. Y dice, mira, esto haremos si Dios en verdad lo quiere. Pero vamos ya caminando hacia adelante, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, yo la otra vez que compartí sobre el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento que es más arriba que Dios nos da, que no es el gnosis, sino el epignosis. Yo les decía, ¿qué pasa cuando una persona, ¿verdad? Se hace dura, se hace tarda para oír, o sea, no oye, necia, cerrada? Más adelante ustedes léanlo. Y dice, porque mira, es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿verdad? Y todo, sean otra vez restaurados, ¿no? O sea, volvemos otra vez a echar el cimiento principal en la vida. ¿Saben qué? El apóstol Pablo dijo en Filipenses, ¿verdad? Una cosa yo hago, ciertamente dejando lo que queda atrás, voy hacia adelante, ¿verdad? Prosigo a la meta, Cristo Jesús. De la misma manera nosotros no podemos quedarnos en una etapa de niño, no podemos quedarnos en la etapa Gerber, ¿verdad? 1. Hay que avanzar a la 2 y la 3, ¿verdad? Y no sé cuántas más haya, pero ahí luego ya te dan comida de carne, ¿verdad? O sea, ya es para bebés que ya están... Es igual. ¿Qué tenemos que hacer? Ejercitarnos.
¿En qué? En la piedad. ¿Qué es la piedad? Las cosas de Dios. Todo lo que tiene que ver con lo que le agrada a Él. ¿Estamos de acuerdo? Crezcamos, maduremos, caminemos hacia la meta. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Así que cuando vean que alguien actúa así, dile, no seas niño. Tú también eres un niño. Vamos a orar. Ahí en tu lugar, ¿por qué no me acompañas con una oración? Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos recurrir a tu palabra. Podemos venir y ser expuestos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder crecer, a desarrollarnos, a madurar. Sabemos que esto por sí solo no se puede dar. Tenemos que ejercitarnos como un gimnasta, como alguien que, como dice tu palabra, alguien que se ejercitaba, Señor, pero nosotros para la piedad, para las cosas que te agradan, para todo lo que tiene que ver contigo, Señor. Y de esta manera, entonces tendremos la experiencia, o sea, tendremos el conocimiento por la práctica, pero no nos permitas ser tardos, flojos, Señor, cerrados. Al contrario, ya que esta es tu voluntad para nuestra vida, Señor, que cada uno crezcamos. Ayúdanos. Yo sé que tal vez algunos estén en una etapa más prematura que otros, pero a cada uno ayúdanos en nuestro nivel a poder ir comprendiendo. Y también nosotros ejercitarnos, porque de otra manera, Señor, vamos a ver que los años pasan y que nuestra vida es la misma, mientras no nos ejercitemos. Y de tal manera que por el uso, por la experiencia, tengamos bien adquirido, Señor, el conocimiento del bien y del mal, lo que es bueno y lo que es malo, de acuerdo a tu palabra, Señor, de acuerdo a lo que a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos. Ayúdanos a no vivir de emociones y experiencias. Más bien, ayúdanos a vivir de todo aquello que tiene que ver contigo, del alimento sólido que es tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.